Vamos a tratar en esta mañana un tema que es muy ad hoc. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de desastres naturales, de catástrofes. Siempre ha habido terremotos en la historia, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido tornados. Sin embargo, no con la consistencia y como han convergido en los últimos años en el mundo a nuestro alrededor. Ni tampoco tan devastadores ni con la fuerza con la que están azotando a las diversas naciones y continentes en el mundo. La increíble cantidad de tragedias que en los últimos años han azotado el mundo han llenado de sorpresa, de consternación a millones de personas. Y tenemos, por ejemplo, el tsunami, ¿se acuerdan de Indonesia? 300,000 almas ahogadas. Recuerdo en aquel tiempo cuando nos entrevistaron en diferentes programas de televisión, de radio. Oiga, ¿qué nos contesta usted o por qué Dios permitió en el tsunami de Indonesia que murieran casi el 45% menores de 12 años de edad? ¿Hay respuestas en la Biblia? Claro que las hay y es lo que vamos a abordar. El ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, en septiembre, 3,000 personas muertas, quemadas, sepultadas bajo cientos de toneladas de escombros, cuando dos aviones que estaban tripulados por 19 terroristas árabes fueron y las dirigieron como misiles en contra de estas dos torres. El huracán Katrina en 2005, ¿verdad? En Nueva Orleans, que casi acaba y arrasa con el puerto de Nueva Orleans. El terremoto de Chile, el casi de los últimos que acaban de ver, que movió la inclinación del eje de la Tierra. Esto es impresionante, nunca había sucedido. El terremoto en Haití, la ciudad de Puerto Príncipe completamente devastada. Y ahora tenemos en este año el huracán Harvey en Houston. Gracias a Dios que en Dallas no nos llegó. Llegó en toda la costa del Golfo de México, del Atlántico. Houston, la mitad de la ciudad o más de la mitad completamente inundada. Imagínate levantarte en la mañana, que el agua te llegue simplemente al nivel de las rodillas. ¿Qué haces? Con toda la basura que se desparramó por todas las aguas, los botes de basura, las infecciones, hasta los lagartos se metieron, víboras, culebras. Nadie podía meter las manos al agua sin antes y agarrar una torta o algo porque estaba infectadísima. ¿Y a dónde voy a ir? Al supermercado nadando? Como voy, no tengo ni siquiera un bote. Voy a la farmacia, necesito pañales para mi hijo o leche. De veras, ustedes no tienen idea lo que se vivió en Houston en los últimos semanas. Y ahora, ¿verdad? El huracán Irma, que ahorita precisamente está pegando ya en la península de Florida. Parece que se desvió un poco de Miami, va la tormenta tropical en Miami, se dirige hacia Tampa y hacia el norte de la Florida, que están esperando más de 7 millones de evacuados. ¿Saben ustedes lo que significa eso? 7 millones de evacuados. Teníamos una persona que nos habló, que nos dijo que simplemente de Miami a Orlando, que no es un viaje como de 45 minutos, hizo 24 horas manejando. De la línea de carros tan despacio, porque toda la gente, ¿verdad?, huyendo hacia el norte, hacia Atlanta, prefiriendo, ¿verdad?, rescatar su vida que poder morir. Todas estas tragedias y todos estos acontecimientos nos tienen que recordar las verdades que vamos a continuar a desarrollar, y todos tenemos que recordar algo en primer lugar. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que todos estamos sentenciados a muerte, porque es necesario que todos nosotros muramos, así está escrito, inmediatamente después de que tú mueras y de que yo muera, viene el juicio. No hay transmigración de las almas, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay un lugar intermedio. En el momento que tú mueras, en la forma que tú mueras, cuando tú mueras y a donde tú mueras, inmediatamente te enfrentas con Dios, como juez o como tu Salvador. Este mundo, ¿verdad?, es completamente temporal,
y frágil. Ahora bien, si tenemos en cuenta que todos tenemos que morir, fíjense cómo cambia la perspectiva cuando venimos a la Biblia que cuando estamos lejos de Dios. Si tenemos en cuenta que todos tenemos que morir, cuando mueren 50 personas juntas en un avionazo, cuando mueren 15,000 personas juntas en un terremoto, o cuando mueren 200,000 personas como en Indonesia juntas por la inundación, se le llama tragedia. No se le llama tragedia cuando morimos individualmente. Todas esas personas en Indonesia, en las Torres Gemelas, las que murieron en Houston, las que van a morir por los huracanes, todos teníamos que morir de alguna forma. Pero en el momento que es algo que nos rodea, le llamamos una tragedia. Porque todos quisiéramos morir en una cama, con una enfermera guapa, con aire acondicionado, con un plasma de televisión ahí en tu cama, y que dijeras: adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Sin embargo, no es así. Entonces tenemos que recordar que la forma como tú y yo vamos a morir no depende de nosotros. Ya sea un avionazo en la panza de un tiburón, un ladrillazo de un terremoto que te cae en la cabeza, un accidente de tránsito, una bala perdida, un asesinato, cáncer, enfermedades, todos tenemos algún día que morir. Así que no nos espantemos cuando las personas mueren. No nos tome por sorpresa, porque no puedes tú evitar que ninguna persona viva eternamente. Esta realidad es inevitable porque muchas personas acusan a Dios por la forma como muchos seres humanos mueren. Ahí no tenían por qué morir en ese avionazo. No tenían por qué morir el 45% de los niños en Indonesia que murieron con el tsunami. ¿Sabes una cosa? Cuando yo me puse a investigar acerca de las costumbres en Indonesia, y de esos 45% de niños que murieron menores de 12 años de edad, la muerte, escúchame, la muerte de esos niños fue un acto de misericordia de Dios. Si esos niños hubieran quedado vivos, hubieran sido educados en la brujería, en la prostitución, en el tráfico humano y en todas las desgracias que en esa zona del Asia se siguen practicando. Así que Dios en su misericordia se llevó a todos esos niños, porque la Biblia enseña que de ellos es el reino de Dios. Ah, no, pero hay muchas personas que quieren que esos niños lleguen y sigan sufriendo, y llegan a los 30 años y que sufran, y que se casen, y que se divorcien, y que lleguen a los 50 años y que experimenten con el cáncer. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? Ahora, ¿qué cosa es mejor? ¿Morir joven o vivir muchos años? Si es con Cristo, dice Filipenses 1:21 el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Y si el vivir, si quedarme en la vida es Cristo, es mucho mejor. Pero así somos nosotros, ¿verdad? Como hay personas que me han hablado, oiga mi hermano, hoy por mi abuelita allá en la Cruz Roja, estamos todos deshechos. ¿Qué edad tiene tu abuelita? 95 años. Pues déjenla que se pinte ya. Hermanos, por favor, oren. Oye, espérame tantito, la pobre señora ya se tenía que ir. Es más, se tardó. Bueno, dichosos los que llegan con salud de esa edad, ¿verdad? Pero queremos que se quede. ¿Para qué quieres que se quede tu abuelita aquí, verdad? Si ella es cristiana, gloria a Dios, va a ser libre. El cuerpo es una prisión. No vengan a orar por ella, pero ¿para qué vamos a orar por ella? Para que se quede 5 años, hasta los 10, 100 años de edad. Que ya no pueda ni caminar la pobrecita, que ya no pueda ni ver la pobrecita. Para eso quieres que se quede tu abuelita, simplemente porque la quieres tener como tú. La muerte para el cristiano es ganancia. Escapamos, dice la Biblia, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Entonces vamos a ver claramente por qué ocurren estas tragedias. Número 1, veamos la perspectiva de Dios. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Dice Dios, yo no pienso como tú piensas, Pancho, Carmelita, astrofísico, físico, ateo, escéptico y agnóstico. Yo no pienso como ustedes. Mis pensamientos son muchísimo más altos que la forma como tú ves el mundo, la perspectiva que tú tienes de la muerte, la perspectiva que tú tienes de la vida, la forma como tú ves las tragedias. Entonces,
la razón por la cual mis pensamientos son más altos que los tuyos es precisamente una de las razones por las cuales la mayor parte de los ateos, en los 40 años que tengo de compartir el mensaje de la Biblia, he tenido más de 45, 50 ataques y enfrentamientos y debates frente a frente en el radio, en la televisión, con ateos. Y durante el siglo XX, me acuerdo en los 90s, 80s, que fue la cúspide del siglo XX del ateísmo, el 90% de los ateos que hemos debatido durante toda nuestra vida, el 90% de los ateos son personas amargadas contra Dios. Que algo les pasó en su vida, que se enojaron contra Dios porque no pudieron encontrar una respuesta, y como Dios no les contestó porque no sanó a mi hermano, y cuando yo era joven dizque era cristiano, iba a la iglesia y le oré por mi mamacita y mi mamacita se murió, pues ahora ya no creo en Dios. Qué terrible que el hecho de no entender a una deidad y la forma como Él opera en el mundo llegue a los seres humanos a la conclusión de decir, pues es que yo puedo ser más sabio que tú, Dios, y yo si fuera tú, yo no haría lo que estás haciendo, ni permitiría las cosas que estás haciendo. Pero papá, tú no eres Dios, ni yo soy Dios tampoco. Entonces, siguiendo una lógica elemental y asumiendo que Dios es un Dios todopoderoso y que si existe forzosamente, imagínate nada más, somos chapulines comparados con Él. Como si un niño le preguntara a Alberto Einstein, oye Alberto, explícame la fórmula de la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado. La energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué le diría Alberto Einstein al niño chamaco con cabeza de ostión? Tienes 3 años, 4 años, aunque te la explique no lo vas a entender, porque tienes que pasar aritmética, cuadrados, resta, multiplicación, logaritmos, cálculo integral, álgebra, matemáticas cuánticas. Y entonces cuando evolucione tu mente, no es de que tengas una mente, la mía, la diferencia entre mi mente y tu mente, chamaquito, es que yo estoy más desarrollado que tú. Necesitas más años para comprender. Pues así son las cosas espirituales también. Con la mente de chapulín que tenemos, queremos entender a una deidad superior a nosotros y pedirle cuentas. Y la Biblia le llama soberbia intelectual. Cuando miramos la vida desde la perspectiva de la eternidad, lo que a nosotros nos puede parecer, síganme con mucho cuidado, lo que a nosotros nos puede parecer como tragedias, muchas cosas realmente a los ojos de Dios no lo son. Veamos un ejemplo, el más grande de toda la historia humana, la muerte de Jesucristo. Cristo, cuando estaba colgado y con sus manos abiertas en la cruz, ahí abajo de la cruz había 2 grupos de personas principalmente. Un grupo se llamaban los religiosos. Otro grupo, los griegos, los intelectuales de esa época. Ante los ojos de los religiosos, el hecho que ese hombre colgara en la cruz era una maldición. Porque en el libro de la Torá, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, está escrito, maldito el que muere colgado en un madero. Entonces los fariseos chocaron y vieron que eso decía la ley y la experiencia decía otra cosa. No, es que a los ojos de la ley tú eres maldito, tú no puedes ser nuestro Mesías. Era una locura para ellos ni siquiera considerar que la muerte de Cristo era para la salvación de los seres humanos. Y los griegos, por el otro lado, al ver a Cristo colgado en la cruz, de acuerdo a la filosofía griega que dominó 150 años en el siglo de oro antes de Jesucristo, los dioses de Neptuno y los dioses de Zeus y los dioses, los titanes de los griegos, era imposible que en toda la mitología griega pudiera existir ninguna historia en la que un padre o un dios tratara de matar a su hijo o no rescatar a su hijo cuando estuviera sufriendo de manos de los humanos.
Entonces Dios, en su infinita sabiduría, nos dice en la primera carta a los Corintios, y este pasaje fue uno de los pasajes que me ayudaron a mí a convertir mi alma a Cristo antes de que yo mismo era ateo. Fui ateo antes de ser cristiano. Y a mí me confundían todas estas cosas, lo mismo que a muchas personas que nos escuchan. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 en adelante: porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, piden milagros, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vemos nosotros que la muerte de Cristo fue una acción que Dios determinó, que Dios escogió de una forma voluntaria para enloquecer la sabiduría de los seres humanos. Lo hizo a propósito. Entonces, ante los ojos humanos, ese hombre colgado en la cruz era una tragedia. ¿Cómo es posible que las espinas y la sangre, que Dios, si Él es el Hijo de Dios, ¿por qué su Padre dice que su Padre es Dios? ¿Por qué no lo arrebata? ¿Por qué lo dejó que sufriera tanto? Esa era la perspectiva humana. Pero detrás de eso que parecía tragedia ante nosotros, se escondía detrás de eso la sabiduría de Dios. Se escondía la mente de Dios. Se escondía el plan más grande de toda la redención humana. Porque Dios escoge lo insensato para nosotros, para tratar de enloquecer nuestra propia sabiduría y nuestra forma de pensar. Porque ningún ser humano, como acabamos de leer, a través de la investigación científica o de un análisis intelectual o clínico o filosófico, nunca un ser humano podría llegar a conocer a Dios. Dios tuvo que bajar del cielo hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo tuvo que venir a revelarnos al Padre. Él lo dijo en Mateo 11: nadie conoce a Dios más que el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que el mensaje es el siguiente: cualquier persona que nos escucha que quiera conocer a Dios, nunca lo vas a conocer si antes no conoces a su Hijo. Es Cristo el que reveló al Padre. Es Cristo el que actuó bajo el Padre. Es Cristo el que hacía los milagros a través del Padre. Él vino a revelar al Padre. Y el que agrada al Hijo y conoce al Hijo, comienza a conocer quién es Dios, quién es el Padre. Así que no lo vas a conocer en flor de loto en Chapultepec, ni a través del yoga, ni a través de las filosofías orientales, ni a través de Buda, ni de Confucio, ni de Hare Krishna, ni del Dalai Lama, ni de Mahatma Gandhi. La única persona que ha existido en la historia, que ha bajado del cielo, que ha muerto en una cruz, ha sido enterrado, sepultado y resucitado a los 3 días, se llama Jesús. Ahora bien, las catástrofes tienen que ocurrir antes que venga Cristo. La Biblia profetizó: habrá pestes, hambres, terremotos, sediciones en diferentes lugares. Dice en Lucas 21, las gentes desfalleciendo por el temor, por el bramido de las olas. Así fue escrito hace 2000 años. Y en respuesta a muchas preguntas que han surgido en relación a los huracanes, ustedes no se imaginan cómo hemos sido bombardeados. En las últimas 2 semanas, con llamadas a la casa de ustedes, me han despertado a la 1 de la mañana. Ay, mi abuelita tiene miedo que el huracán la agarre. ¿Y qué quiere que haga, señora? ¿Verdad? Ay, pues que ore por ella. Imagínense nada más. Que ore por ella a cientos de kilómetros de distancia. Y mi tío, que es ateo, dice que ahora sí, que por favor le explique a usted cómo es posible que Dios exista y permitiendo tantas devastaciones y tantas cosas. Unos son ataques, otros oraciones, otros inconsistencias, etcétera, etcétera. Pero es increíble cómo se encuentra ahorita la humanidad confundida
preguntando, gritando, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué es lo que va a suceder? Viene la Tercera Guerra Mundial, el gordito loco de Corea del Norte a punto ya de mandar bombas a Guam, a Corea del Sur, a Israel, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estamos en un punto de la historia tan conflictivo, tan confundido, que es la hora de la iglesia. Este es el momento en el que más podemos nosotros darle al mundo la luz que están buscando. Filósofos, sistemas de gobierno, ideologías, comunismo, democracia, monarquías, ateísmo, agnosticismo, de todo tipo de filosofías de gobierno, de pensamientos, religiones, de economías, gobernantes, todos viven confundidos en este momento. Ya no saben qué sistema es mejor de gobierno, qué ideología es la mejor, cuál es la mejor religión, cuál es el mejor Dios. Ahora ya viene la corriente famosa que la profetizó, donde se va a levantar un líder religioso en el mundo que se llama el ecumenismo, tratando de unir. Vamos a unirnos, vengan para acá los budistas, vengan para acá los del Islam. Todos estamos adorando un Dios con diferentes nombres. Un momentito, por favor, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Cómo que son diferentes nombres con el mismo Dios? De ninguna manera. A eso vino Jesús al mundo como un hombre radical a decirnos: nadie va al Padre si no es por mí. Ese radicalismo de Jesús: yo soy el camino, no hay ningún otro camino. Yo soy la verdad, no hay ninguna otra verdad. Y yo soy la vida. Eso es lo que hace que el mundo le acuse y nos acuse a nosotros de intolerantes. Siempre que he tenido yo debates con rabinos, con budistas, con musulmanes, es que usted es intolerante. Usted nada más Jesús. Así es porque lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pastor y doy mi vida por las ovejas. Ni tu Buda, ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi, ni el Dalai Lama, ni Hare Krishna, ni nadie ha dado su vida y ha dicho: voy a morir a los 3 días y voy a resucitar. Entonces nos estamos en un tiempo en el mundo en el que tenemos ya para poder tener respuestas. Todos tenemos que morir, ya lo vimos, y la pregunta no es si vas a morir, porque ese es un hecho, esa es una verdad. La pregunta es: ¿estás tú preparado para el día que Dios te llame a encontrarte con Él como juez o como salvador? Yo te pregunto en esta mañana, y a los que nos escuchan, no importa que sea tsunami, que sea un accidente de tránsito, todos tenemos que morir. La pregunta es: ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para ese momento en el que sale el alma y el espíritu del cuerpo? Nuestro cuerpo queda aplastado bajo un terremoto, en la panza de un tiburón, muerto, te entierran, te creman. No importa lo que hagan a nuestro cuerpo. Este cuerpo corruptible que está sujeto a un deterioro celular por la misma ley de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que todo tiene que oxidarse y desgastarse, nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos. Polvo somos y al polvo regresamos. Pero ¿qué de tu espíritu? ¿Qué de tu alma? ¿Qué de esa parte invisible, espiritual, que la Biblia nos muestra que somos internamente? ¿Y qué es lo que tiene valor verdaderamente? ¿Qué vas a hacer del día de tu muerte? ¿Tú crees que Dios te dé la oportunidad de arrepentirte como te la está dando ahorita? Número 2. Las tragedias nos enseñan también a valorizar la vida. ¿Saben ustedes qué palabras expresaron las personas que fueron evacuadas ahora? Mi esposa y yo lo veíamos continuamente en la televisión, en el huracán Harvey en Houston, Texas. Nadie estaba lamentando: mi televisión se quedó allá, mis palos de golf, mi caja con mis joyas. Todos los que iban en los botes y cuando venían los helicópteros a rescatarlos, lo único que ellos estaban realmente lamentando eran si había familiares que se hubieran ahogado. Pero en cuanto veían a un hijo, o ahí está mi papá, o ahí está mi mamá, no les importaba nada de lo que había sido destruido, ni cómo van a enfrentar el futuro. Mamita, me importa que tú estés vivo, hijos, estamos vivos, somos una familia, vamos a seguir adelante. Ellos comenzaron a valorizar que verdaderamente lo único que tiene valor es la familia. Las caras de alegría: ahí está mi mamá y salvaron a mi hijo. Y grita, hasta por el perro estaban contentos que lo habían salvado. Ninguno de ellos comenzó a decir: ¿por qué no sacaron mis palos de golf?
¿Por qué no me sacaron las refacciones que tenía en mi garage? Nadie lamentaba su televisión, su carro o sus bienes materiales. Se lamentaban por la gente perdida, ahogada, y se alegraban por sus familiares salvados. Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. No importa lo rico que hayas alcanzado en esta vida, ni los millones que hayas logrado. ¿Sabes una cosa? Todo eso se va a deshacer como la polilla. Y quiero decirte algo. Dios ha ido advirtiendo lo siguiente. Dios no está en contra de los ricos. 1 Timoteo capítulo 6:17. No les dice que vendan todo. Les dice que no es el dinero el pecado, sino el amor a lo que tienen. Que no guarden de más. Entonces, recordamos 2008. La bolsa de valores hay 777 puntos. 62 billonarios, no millonarios, billonarios se suicidaron. Oiga, pero si tenían, no millones, billones, pero no los tenían debajo de la almohada ni el colchón. Todo ese dinero que tú crees que los ven los millonarios, lo tienen invertido. O bienes raíces, propiedades o en acciones. Y se desploman las acciones y se quedan completamente en la ruina. Y como todo su corazón y toda su motivación era el dinero, mientras tuvieran ese dinero, dormían a gusto, desaparece donde tenían puesto su corazón en una fábrica de ídolos. Y cuando el ídolo se derrumba, ellos ya no quieren seguir viviendo. ¡Qué tristeza! Dios deshace como polilla, dicen los salmos, lo más apreciado del hombre. Todas esas personas en Houston, ¿cuándo se imaginaron que de la noche a la mañana, se iban a quedar con los chones con que salieron de su casa? Y no fue eso todo el susto. Escuchen esto. Descubrieron días después que las compañías de seguros no aseguran casas por inundación, para acabarla de amolar. La compañía de seguros no hay pólizas, y si tú la quieres comprar te cuesta muchísimo más. Está garantizado contra incendios, un árbol que le caga el techo, una explosión de gas dentro de la casa, pero no por inundación. Así que miles de personas ahora en Houston y en Miami se van a quedar sin casa y van a comenzar de ceros su propia vida. Perdieron sus pasaportes, perdieron sus identificaciones, su seguro social, perdieron todo absolutamente de la noche a la mañana. ¿Estás tú preparado para alguna tragedia de estas? Enfrentarla con la paz que sobrepasa todo entendimiento y decirle: el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Como lo hizo un hombre en la vida llamado Job, cuando de la noche a la mañana perdió sus propiedades, su ganado, sus hijos, y para acabarle a amolar, le dejó la esposa. Y lo digo de amolar, ¿verdad? No porque sea malo estar casado, simplemente porque la esposa comenzó a maldecir a Dios. Y comenzó a maldecirlo a Job también. O sea, le dejó la última espina todavía a Job. Pero lo más lindo, ¿verdad?, es que vemos que al final del libro tienen el doble de hijos, le deja la misma esposa, le trajo a Miss Universo y fue un hombre felizmente murió felizmente. Entonces, las tragedias nos enseñan a valorizar la vida. Además, las tragedias unen a toda clase de personas. Los salvavidas, cuando vino ahora el huracán en Houston, no le decían a los que estaban flotando, ahogando: ¿eres del PRI o del PAN? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Tienes feria o no tienes feria? ¿Tienes plata o no tienes plata? ¿Verdad? Ni de esas cosas. El rescate no era para los ricos, ni para los pobres, ni para los blancos, ni para el partido. Ahí nos damos cuentas de qué forma en las tragedias no hay color de piel, no hay partidos políticos, no hay ideologías, no hay nada. Todos somos seres humanos, creados a la imagen y la semejanza de Dios. Y todas las cosas que nos dividen, tonterías, ¿verdad?, que se llegan a matar porque tú eres de otro partido. Pues tú le vas a las Chivas, yo a la América, y te voy a agarrar botellazos, porque yo soy americanista. Y si sale el camión de la UNAM, de los Pumas, y sale otro camión, le rompen los cristales y lo voltean porque le ganaron a los Pumas. Qué increíble es el ser humano, y de cómo las pasiones combaten dentro de nosotros por minimidades, por tonterías. Y finalmente encontramos también, ¿verdad?, que el mundo no va a funcionar nunca sin Dios.
Un desastre como este huracán nos recuerda que este mundo no funciona, pero el próximo sí lo hará. Y ese fue el sentimiento de todos los santos a través de la Biblia. Dice en Hebreos 11, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, tanto los mártires como los no mártires, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos estos hombres que han muerto atrás de nosotros, desde el siglo XX hasta atrás, y que han seguido a Jesucristo, nunca consideraron que esta vida era eterna. Todos aceptaron la perspectiva: soy peregrino en este mundo, mi vida va a pasar así. Los que ya pasamos del 5º piso lo sabemos. Así pasa la vida, pero así. Vemos los nietos, los hijos, y nos damos cuenta qué rápido envejecemos. Y comienzas a valorar qué es lo más importante para la vida. Y nos damos cuenta la vanidad, la vaciedad, la falta de propósito y de sentido que la mayor parte de los seres humanos tienen. Todos luchando. ¿Qué vas a estudiar? Una carrera donde pueda haber más feria. ¿Y de quién eres compadre? De mi compadre el diputado, que me va a ayudar a conseguir un puesto para poder seguir robando. ¿Y qué es lo que anhelas en la vida? Hacer dinero, ser como Steve Jobs y fundar una opción como Apple, y ganar dinero por acá, o ser un músico conocido. Y ya cuando alcanzas esto, van a ustedes a concluir como están concluyendo las estrellas de televisión y de cine del siglo XXI. Y lo digo porque es público. Entrevistaron hace poco a Madonna y le preguntaron que qué pensaba ella que pasaba ya de los 50 años de edad, y contestó: sufro de pensar que en el momento que ya no tenga público, ¿qué voy a hacer? Porque mi adrenalina y la forma en la que me sostiene es el público, y sin público yo me moriría. ¿Qué hace un gobernante cuando fue presidente de la República y sale? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el monte a escalar? ¿Cuál es el monte a escalar cuando Elvis Presley descubrió, verdad, de que la vida era fatua, con millones de seguidores, con mujeres, y comienza a drogarse? Michael Jackson y todos los artistas, deportistas, boxeadores, políticos que llegan a los 40, 45, 50, alcanzaste lo que querías, ¿y después qué? Sigues vacío internamente. ¿Te das cuenta que te falta algo? Porque no hay nada, como dijo Jesús a la mujer samaritana: de esa agua volverás a tener sed, pero el agua que yo te doy será una fuente que salte para ti en vida eterna. El hombre es vano en su forma de vivir. Siempre el dinero y el show, y por aquí, y el fashion, y esto y el otro, y siempre estamos pensando, nuestras cabezas tan llenas, y de repente, sin que te des cuenta, ¡pum!, llega la muerte. Y todos tus planes, todos tus pensamientos, todas tus ambiciones, como el vapor, ¡pum!, se desvanecen, y estás delante del trono de Dios. ¿Qué hiciste con tu vida, hijo? Carlitos, Pancho, Carmelita, Lupita, ¿qué hiciste con tu vida? Pues nada. Y esta es la forma en la que la Biblia nos advierte que algún día tenemos que entregar cuentas a Dios. Ahora, muy bien, veamos ahora clásicamente la muerte de los niños. La Biblia nos enseña que todos los menores de edad, cuando mueren por no ser responsables de sus acciones, ellos están cubiertos por la sangre de Jesucristo. Síganme con mucho cuidado. La inocencia de Adán no se compara con la inocencia de un niño después del nacimiento de la raza humana. La inocencia de Adán era una inocencia sin culpa legal. En otras palabras, Adán no fue creado y traía en su pasado culpa que expiar. Nació sin absolutamente nada en la que Dios no le podía decir: pues tengo que pagar por ti, y etcétera, etcétera, porque él no había pecado. Pero de Adán a nuestros días, todos los niños que nacen inocentes, pero con una culpa de por medio, porque todos nacimos en pecado. En pecado nos engendró nuestra madre, Salmo 51.
hemos todos nacidos alejados y destituidos de la gloria de Dios, pero esa culpa con la que nacieron los niños, la Iglesia romana le llama el pecado original. Y cuando los bautizan, ellos enseñan, cosa que no está en la Biblia, que se les borra el pecado original. No importa cómo se porten después, hayan sido borrachos, paranderos y jugadores, ellos ya desde niños ya tienen el pecado original por el bautismo, ¿verdad? Esto es una barbaridad a la luz de la Biblia. Entonces, ese pecado original, que es el con el cual nacimos, al adquirir conciencia, los niños, 7, 8 años de edad, comienzan a adquirir responsabilidad de los padres para que les den el plan de la salvación, y a esa edad rescatarlos de esa culpa para que no crezcan en su adolescencia con ella, que crezcan con Cristo a los 7, 8, 9 años de edad, tal vez ya hasta muchos antes, y poder comenzar a encaminarlos en caminos que conducen a la justicia, la santidad y la verdad de Dios. Qué grande responsabilidad ser padre de familia, qué enorme responsabilidad. Ahora, la muerte para el cristiano, ¿verdad?, es muy diferente. No importa cómo muramos, no importa las tragedias que atravesemos, la Biblia nos llena de esperanza. Por ejemplo, el Salmo 116, apúntalo, porque te puede servir para las personas que mueren y leérselo. Dice el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando un cristiano muere, Dios y los ángeles dicen, alabío, alabao, alabim bomba, ya viene, ra, ra, ra. Y aquí, ay, ¿para qué te lo llevaste? Porque el instinto de sobrevivencia nos hace actuar de esa manera. Nosotros queremos que todos, ¿verdad?, nuestros seres queridos se queden hasta los 80, hasta los 100, hasta que con nosotros. Porque esa es la tendencia del ser humano. Porque no sabemos qué hay después de la muerte. Pero Jesús vino a quitarnos la cortina, a descorrer el velo y mostrarnos que cuando un cristiano muere, no se imaginan el paraíso a donde están nuestros seres queridos, o hermanos o hijos que se hayan muerto. Ellos se encuentran, qué Disneylandia, ni qué Reno Ventura, ni qué nada, ni qué Riviera Maya, se encuentran descansando, contentos, con el pandero, alegres, en un lugar millones de veces mejor que este basurero de planeta donde tú y yo vivimos. Pero queremos que regresen y se queden con aquí. Hay hermanos que también han dicho, hermano, ayúdame a resucitar al muertito. Es cristiano, sí, déjenlo, ¿para qué se va a dar un susto si regresa? Imagínense nada más, ¿no? Es que Cristo dijo que resucitar, espérame un tantito, lo hizo para demostrar su deidad. Pero ¿para qué quieres que resucite? ¿Para qué quieres que regrese de basurero? Está mucho mejor en el otro mundo que vive. Pero así somos los seres humanos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 14, versículo 32, lo mismo acerca de la muerte para los cristianos. Proverbios 14, 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. No hay ninguna esperanza para el que muera y nos esté escuchando ahorita sin Cristo. Si tú mueres en este momento que escuchas este mensaje, hoy en la tarde, o tal vez dicen que vienen terremotos más grandes a México, te cae un ladrillo de la chimenea en tu cuarto y no amaneces mañana y no te volvemos a ver. Tú mueres sin Cristo, no lo digo yo, lo dice este libro que se llama la Biblia. Tú vas a ser condenado eternamente, lejos de la presencia de Dios. Y cuando estés en la otra vida, siempre recordarás que Dios te habló a tu corazón en esta mañana. Y yo estoy seguro que cuántos de ustedes, y hay cantidad de millones de personas que ahorita no están escuchando, que Dios les está hablando por última vez. Que ya no va a tratar Dios con tu vida. Te ha hablado muchas veces, pero por tu corazón endurecido amontonas ira para el día del juicio justo de Dios. Y vemos también en Isaías 57, este pasaje me encanta. Isaías 57, perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de ellos la aflicción ha sido quitada. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y así es la vida. Muere un artista y hasta Bellas Artes y rodean y mariachis y 10,000 personas y viva por aquí, por allá.
y muere por allá San Francisco de Asís y las ratas lo acompañan al entierro. Así es la vida. Y muere un presidente, y muere un cantante, y muere este, y muere por aquí, por allá, y las televisiones y todo, y entrevistas, y cómo murió, y murió de un pasonzototote de drogas, murió de un pasontote de alcoholismo, murió porque mató a su esposa, y mató a su esposo, y se envenenaron, o lo que quieras, pero la gente los levanta, y lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene como abominación. Y así es la vida. No nos sorprendamos, porque el mundo alaba y exalta a aquellos que no merecen, pero para ellos fueron buenos, por lo que fueron buenos futbolistas, buenos cantantes, buenos artistas, buenos políticos. No digo que todos, pero así es la forma como la Biblia nos dice. Muere el justo y no hay ni siquiera que se acerque a su cementerio. Ahora vamos a ver nosotros qué es la diferencia cuando nosotros vivimos a la luz de la eternidad. ¿Qué diferencia tan grande? Cuando una persona ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y las personas que le han rechazado. El cristiano es una persona que no tiene ninguna religión. ¿Sí me escucharon, verdad? Tú puedes ser evangélico, puedes ser bautista, puedes venir a Vida Nueva, puedes ser bautizado, remojado y colgado, puedes ser mormón, testigo de Jehová, adventista del séptimo día, católico. No me importa el título de la botella que tú le has puesto a tu vida. Unos católicos, otros protestantes, otros mormones, etcétera, etcétera. Cuando venga Cristo, nunca va a haber el título ni la religión a la que perteneces, sino qué está dentro de la botella. Así que no importa el título, que pues yo no soy católico, pues porque me bautizaron y crecí en un lugar católico. ¿Sabes una cosa? Tú puedes ser católico e irte al infierno. Tú puedes ser mormón e irte al infierno. Tú puedes ser evangélico e irte al infierno. No es la religión la que nos salva, entendámoslo por el amor de Dios. Dice 1 Juan capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tengas la religión que tengas, la religión y la iglesia te va a salvar. El que salva es la persona de Jesús. Entonces tú necesitas a la persona de Cristo en tu vida como tu Salvador, y cuando tú lo invitas como tu Salvador, comienzas a tener relación no con dogmas, ni con ritos, ni con peregrinaciones. Comienzas a tener relación con un hombre que murió y resucitó, viva, orgánica y dinámica, que se llama Jesucristo. Y si tú que me escuchas me dices que tienes una religión y nunca en las mañanas te levantas a tener comunión con Dios en la Biblia, no en el Corán ni en el libro del Mormón, en la Biblia. No tampoco en los libros de Walter Mercado ni los de los gurús, en la Biblia. Si tú no tienes un tiempo en la Biblia diario con Dios, donde tú oras y descubriste que platicas con Dios y Él ya se hizo real en tu vida, tu religión te va a condenar, porque te vas a morir engañado, creyendo que porque tenías una religión te vas a salvar. Y no es así. Dice en 1 Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, Evangelio de Juan 1, 12 y 13, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que dice la Biblia que no es cierto que todos somos hijos de Dios. Cuando tú oigas que alguien dice, o un líder cristiano, un líder religioso, es que todos somos hijos de Dios y todas las religiones tienen el mismo Dios, es el mentiroso más grande que tú has oído, disfrazado de ángel de luz. Todos somos criaturas de Dios, pero la Biblia dice que los que reciban a Cristo, a esos, no a todos, a esos Dios les da el poder de llamarse hijos e hijas de Dios. Un día estuve en un convento con unas monjitas, y yo amo las monjitas, ¿verdad? Y me encantan, y también con curas, platicamos con todo mundo, ¿verdad? Y siempre nos debe mover la compasión, la misericordia, porque nosotros antes de ser cristianos, pues navegábamos también en diferentes barcos y teníamos diferentes ideologías. La raíz es la ignorancia de la Biblia.
Entonces cuando hablo yo con un religioso, ¿verdad? Como les dije una vez, estaba en un convento y me dice la Madre Superiora: oiga, doctor Alducin, quiero que ore por mí para recibir al Espíritu Santo. Y había como 7, 8 monjitas detrás de ellas, bien lindas, todas así con la carita así, parecían florecitas, todas así. Y le dije: oiga, ¿qué están haciendo aquí en primer lugar? ¿Cómo que qué estamos haciendo aquí? Le digo: ¿qué están haciendo aquí encerradas? En un convento. ¿Por qué no salen? Es que aquí estamos buscando a Dios. ¿Dónde sacaron eso? Les dije. ¿Tiene la Biblia? Bueno, busco. ¿Tiene una Biblia? Preguntó la Madre Superiora. Y no encontraban la Biblia, las pobrecitas, ¿no? Bueno, yo llevaba la mía y se las abrí, ¿verdad? Y les dije: si quieren, tráigame la de ustedes, la Torres Amado, la Nácar Colunga, las versiones católicas. Todas dicen lo mismo. Y claramente lo dice, ¿verdad? Que Jesús dijo: id y predicar el Evangelio. Pero el diablo las ha engañado y las ha encerrado, porque encerradas, ¿a quién le van a predicar? Se voltearon a ver unos a otras. Ah, pues sí, ¿verdad? Para no hacerse el cuento largo, esa Madre Superiora ahorita es misionera en el Brasil, cristiana, hija de Dios. Dejó el convento y dejó todo. El Dios le abrió los ojos. Gracias a Dios. Jesús profetizó a sus discípulos que vendrían estos tiempos, aumentaría en el mundo las guerras, el hambre, el odio, la falta de amor, la deshumanización y la falta de afecto natural. Y el síntoma, damas y caballeros, para terminar, más grande de descomposición social. No nos asustemos de los tsunamis, terremotos que van a venir y van a azotar el mundo, y muy pronto ya soy en los cascos del Apocalipsis, en el cielo, que viene Jesús pronto por nosotros. La iglesia va a salir antes de que todos los juicios del Apocalipsis caigan sobre el mundo. Es una promesa de Cristo. Asustémonos de la descomposición social de los matrimonios. El matrimonio es la institución más santa y más sagrada que Dios estableció. El matrimonio es el fundamento de todas las sociedades y la familia. Y de acuerdo a este libro, la familia es un papá, un varón, una mujer con hijos. Esa es la familia para Dios. No es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Eso ya es la descomposición más terrible, más degradante, más inmoral a la que la sociedad humana ha llegado, como un síntoma de que la sociedad ha llegado a los juicios de Dios. No echemos la culpa a Dios. ¿Por qué muere tanta gente? ¿Y por qué estos terremotos? Veamos el comportamiento y el pecado tan descarado, donde el ser humano está aceptando esto como algo normal. Y no es normal, es pecado. Un matrimonio es entre un hombre y una mujer, un perro y una perra, un gato con una gata, un león con una leona, un caballo con una yegua. No es un caballo con un caballo ni un perro con un perro. Dejemos la Biblia. La naturaleza misma nos enseña la multiplicación de las especies. Por eso hay el género femenino y el género masculino. Eso no fue una obra de la evolución. No es una coincidencia que yo haya nacido con órganos reproductores masculinos y mi esposa femeninos. ¿Para qué? Para unirnos los dos. Un niño necesita una mamá, un niño necesita un papá. No necesita 2 mamás y 2 papás. Un niño que crezca sin un papá pierde la imagen masculina. Y de acuerdo a estas estadísticas, casi el 60% del homosexualismo es de personas que nacieron en matriarcados, donde en el lugar es la mamá la que manda y el papá está borrado completamente. Y el hijo se identifica con la mamá, porque el niño necesita la identidad de un padre. El niño necesita la identidad de una madre. Pero hemos llegado a este grado en el mundo de la sociedad, y por eso los juicios de Dios están como nunca van a venir, porque nos estamos descomponiendo, entendámoslo, nos estamos descomponiendo. Estamos pensando que la economía y esto y que es la moral a lo que Dios le da importancia en la Biblia. Tú tienes en esta tarde la oportunidad de arrepentirte de tu vida, de ayudar que te cambie el Espíritu Santo. Cristo vino para transformar nuestras vidas, para darnos paz, para darnos dirección, para abrir nuestro entendimiento y entender por qué nací, cuál es mi propósito en el peregrinaje. Vamos de pasada por este mundo. Nos está esperando un mundo muchísimo mejor. Vengamos a la cruz en esta tarde. Ven a la cruz y tus pecados, si fueren negros como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, el mensaje de la Biblia no es
mira, deja la borrachera, deja tu amante, deja tu homosexualismo para que Dios te acepte. Ese no es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje de las religiones. Esa es la gracia, es lo que hace diferente el mensaje de este libro a las demás religiones. El mensaje de la Biblia dice: ven cómo estás. Eres homosexual, ven a la cruz. Cristo murió por ti, por los pecadores, no vino por los buenos. Eres borracho, parrandero y jugador, eres un adúltero, eres adicto a la pornografía. Ven a la cruz, así como estás. Y si tus pecados fueron negros, mataste a 30 personas, abortaste a 50 niños, ven así como estás, con esa culpa que te está destrozando, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Es el mensaje de la cruz. Vengan como están. Ven como estás. No digas: es que yo quiero primero cambiar. Es que nunca lo vas a hacer. Si así fuera, si hubiera alguna fuerza en nosotros que nos pudiera proporcionar la paz y que pudiéramos cambiar, no hubiera muerto Cristo en la cruz. Pero Él murió precisamente por nuestra debilidad, por nuestra incapacidad de vivir para Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Si no fuera así, entonces la muerte de Cristo fue un desperdicio. Tenemos que entender este mensaje y compartir este mensaje. Dios nos acepta así como estamos. Yo cuando vine a Cristo era un pobre en el suelo, sin destino, ateo, borracho, experimentando con algunas drogas, con un odio tremendo contra el mundo entero, retando al cristiano, retando a todo mundo, contra toda autoridad, ¿verdad? Me decepcioné del comunismo, me decepcioné de los gurús, etcétera, etcétera, de los Hare Krishna. Ya no sabía qué hacer con mi vida, intenté quitarme la vida 2 veces. Y en ese sentido, mi hermano Alejandro, que lo conocen ustedes, que es pastor de esta iglesia, fue el que me abrió la Biblia y me dijo: ven a Cristo, no te invito a una religión, ven a Cristo, dale la oportunidad. Le has dado oportunidad a Buda, metiste a Buda tú, metiste el programa de Buda, metiste el programa del Maharashi, metiste a Walter Mercado, metiste a los brujos, metiste a los astrólogos, metiste a Bertrand Russell, a Nietzsche. Abre la puerta ahora al programa, al software de Dios. Es gratis, me dijo, dale la oportunidad. ¿Por qué no le das la oportunidad? Lo vi muy lógico, muy convincente. Caí de rodillas y le dije: a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, aquí estoy. Yo no te prometo, yo no puedo cambiar nada en mi vida. Vengo a abrazar tu cruz para que tengas misericordia de mi pecador. Ese es el mensaje que Dios te comparte en esta tarde. Ven a la cruz, arrepiéntete de tus pecados y dile ahí desde tu lugar en este momento, así con tu rostro inclinado: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi vida pasada, porque no he hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Y he descubierto esta mañana que tampoco puedo yo cambiar. Mis pecados son más grandes que mi fuerza de voluntad. Por naturaleza nací pecador y amo el pecado. Y ahora he comprendido, al oír el mensaje de la Biblia, que en esa cruz tú tomaste mi lugar con todos mis pecados que en este momento tengo, y a tu Hijo lo castigaste en mi lugar. En lugar de condenarme, condenaste a tu Hijo. En lugar de esa ira que me tenías reservada, esa ira la descargaste sobre tu Hijo. A tu Hijo Jesucristo no lo perdonaste para perdonarme a mí en esta mañana. Oh, qué grande amor, oh Dios, has tenido para tu siervo y para tu sierva. Qué grande amor, Jesús, has desplegado con tus manos extendidas en esa cruz. Te invito en este instante a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Oh Dios, con tu sangre preciosa, lávame. Me arrepiento sinceramente de mi vida y entra a mi corazón para darme el poder de ahora, en la corta vida que me queda, vivir para ti, para conocerte, alabarte y darte a conocer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas con las que me quieras rodear, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyên lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Oh, oh, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không ngờ về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mối xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyên lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm
Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Take for their disease. Just like a wind, spread into the streets. Time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip gods into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.